Rescatan a decenas de migrantes secuestrados por el crimen organizado. Un operativo que pone en evidencia los peligros a los que se exponen en su camino a Estados Unidos. Más problemas para el expresidente Donald Trump. Ya hay fecha para saber si un comité especial recomienda que enfrente cargos criminales por el asalto al Capitolio. La emergencia que enfrentan varios hospitales en el país. Cada vez se llenan más los hospitales con pacientes que padecen enfermedades respiratorias, pero no hay suficiente personal para atenderlos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Horas aterradoras vivieron decenas de migrantes sudamericanos, entre ellos niños. Fueron secuestrados por criminales en una carretera cuando se dirigían a Ciudad Juárez, Chihuahua. Nuestro corresponsal Salvador Gómez tiene lo último sobre este alarmante suceso. El ataque a balazos a un autobús de transporte público que trasladaba a un numeroso grupo de migrantes venezolanos a Ciudad Juárez, los cuales fueron privados de su libertad por delincuentes, puso al descubierto que en esta frontera ahora la delincuencia organizada busca controlar el tráfico de personas y entre grupos se disputan los migrantes como si se tratara de mercancía. Nosotros estimamos que hoy, ya en diciembre del 2022, los ingresos por tráfico de personas es mucho mayor a los ingresos por tráfico de estupefacientes. La Policía Estatal de Chihuahua logró auxiliar al chofer del camión que quedó herido, además de rescatar a 29 migrantes que ya estaban en poder de los delincuentes. Eran trasladados en 2 vehículos. Arrestaron a 2 hombres que fueron identificados por las víctimas como las personas que dispararon contra el autobús y los bajaron para secuestrarlos. Hoy en seguimiento a todo este incidente es que el grupo de detectives de la Secretaría de Seguridad Pública, haciendo indagatoria en la zona de Samalayuca, ahorita logramos rescatar a otro grupo de migrantes más que estaban caminando sobre la vía. Para los migrantes que esperan la oportunidad de cruzar la frontera, lo que está sucediendo los atemoriza, ya que temen que en cualquier momento grupos armados los puedan secuestrar. Tenemos miedo porque pues en los albergues no hay mucha seguridad y también supimos de que se habían metido a un albergue la semana pasada. Para el director de la Casa del Migrante, el fenómeno migratorio está en constante evolución, pero la delincuencia de igual manera y las grandes ganancias que el tráfico de personas les deja los hace aún más violentos. ¿Qué estrategia tienen los 3 niveles de gobierno en Chihuahua, en Juárez, para recibir esta población? Yo espero que no van a decir, no, estamos aquí con gusto para recibirlos y mandarlos a todos los albergues que tenemos en Ciudad Juárez. No, ojalá que realmente tengan una estrategia y que no se vaya a cometer un error como los que se están cometiendo y los que se está pagando pues muy caro con todo esto. Al estado de Chihuahua está ingresando una caravana de por lo menos 1,500 venezolanos. Las autoridades aseguran estarán pendientes para evitar que sean víctimas de la delincuencia. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. La multitudinaria llegada de migrantes a Tijuana, Baja California, ya rebasó la capacidad de los refugios. Las autoridades comienzan a culparse unas a otras por no brindarles ayuda a los indocumentados. Vicente Calderón se encuentra en esa ciudad con el siguiente reportaje y las reacciones. Esta pareja de salvadoreños va de un lado a otro mientras intenta que les den asilo en Estados Unidos. Buscamos ayuda por todos lados. Son como más de 25 albergues, dicen, y todos nos han negado la ayuda. Los refugios están al tope y donde les han recibido ha sido solo por un tiempo. Donde veíamos grupitos de personas, ahí nos quedamos pues, para sentirnos más seguros y no andar solos en la calle. ¿Pero se dormían en la calle? Sí, pues. Se estima que casos similares aumenten tras anunciarse la cancelación del Título 42, que permite a las autoridades norteamericanas rechazar a los solicitantes de asilo. Mientras esto sucede, funcionarios mexicanos se acusan mutuamente por no atender la migración. No nomás es exclusivo del municipio, también tiene que intervenir la federación. El gobierno local habilitó una unidad deportiva como albergue temporal, pero denunció que el gobierno federal no ayudó con el habituallamiento prometido. La alcaldesa no ha hecho ninguna solicitud, nomás reperiquea en los medios, pero no ha hecho ninguna solicitud. La administración del presidente López Obrador canceló los fondos a organizaciones comunitarias que por años han albergado migrantes, pero su representante refiere que por primera vez hay un refugio federal. Molesta la actitud rijosa que de la nada suele tomar en el ayuntamiento. La alcaldesa insiste en que la migración es un asunto federal. Llamamos ahí a la federación, a nuestro amigo Rucio Uribe, que también tiene mucho trabajo, pero le estamos ayudando también en su chamba. Anunció un programa denominado Adopta un albergue, donde piden auxilio a la sociedad.
Expertos estiman que los gobiernos no atienden ni a la quinta parte de los migrantes y son grupos comunitarios quienes ayudan a la mayoría. Las autoridades anunciaron la organización de un concierto gratuito en el que pedirán a los asistentes algunos insumos para donarlos posteriormente en los albergues de la ciudad. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Un histórico proyecto de ley a favor de la comunidad LGBTQ fue aprobado este jueves por la Cámara Baja. La legislación que protege los matrimonios entre personas del mismo sexo y las uniones interraciales representa un paso monumental en una batalla que ha durado décadas y que desde el momento que el presidente Joe Biden la firme y convierta en ley federal, los estados deberán reconocer esas uniones. Y el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 planea publicar su informe final el próximo 21 de diciembre, fecha en la que podrían recomendar que se acuse criminalmente al expresidente Donald Trump. Dayanis López está aquí con nosotros con los últimos detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y esta es la primera vez que el Comité de Representantes da una fecha específica sobre este caso. Y de acuerdo al congresista Benny Thompson, el informe resumirá la investigación de 18 meses sobre los hechos violentos en el Capitolio en el 2021. Se espera que este 21 de diciembre se haga público el análisis de la investigación con evidencia, testimonios y otros elementos probatorios provistos por más de 1,000 testigos, muchos de los cuales regresaron para testificar en 9 audiencias entre junio y octubre del 2022. Los republicanos van a controlar la Cámara de Diputados, a donde están haciendo esta investigación. Es muy claro que no solamente probablemente, seguramente la van a archivar. Asimismo, el comité asegura que votará y remitirá al Departamento de Justicia posibles cargos criminales contra individuos involucrados en los hechos del asalto violento al Capitolio el 6 de enero, incluyendo al exmandatario Donald Trump. De acuerdo al analista político Emilio Viano, este es el primer acontecimiento en la nación donde no se permitió a un presidente electo tomar posesión de su cargo por parte de su predecesor, quien incitó a la violencia al no querer abandonar la Casa Blanca. Para Trump claramente no es una buena noticia, porque va a continuar a difundir esta imagen de él muy probablemente como alguien que instó a sus seguidores de irse al Capitolio, a sabiendas que unos de ellos tenían armas. Por lo que el comité emitió una citación para que Donald Trump testificara y entregara documentos relacionados a la violencia en el Capitolio, pero el expresidente hasta el momento desobedeció la orden. Trump ha intentado mucho de difundir la idea que él no puede ser juzgado, no puede ser encausado, que él no tiene que responder, que él no tiene que tomar responsabilidad. Esto va a afirmar que no es así. Expertos políticos creen que al expresidente Donald Trump le esperan meses difíciles y que su candidatura no podría sobrevivir ni contar con el apoyo republicano que tuvo anteriormente debido a todos los problemas legales que enfrenta. José. Gracias, Diane. Muy buenas noches. En otra información, los empleados del New York Times no tuvieron buenas noticias y se fueron a la huelga. El plazo para lograr un nuevo contrato laboral se venció en la medianoche del miércoles y más de 1,100 trabajadores sindicalizados decidieron parar por 24 horas. Es la primera vez desde 1980 que sucede esto en la compañía. Los empleados quieren mejoras salariales y que se resuelva lo que califican como prácticas laborales injustas. Y haber estado encarcelado 25 años en Nueva York por un error convertirá en millonario a un nativo de Colombia. Gianni Incapié fue condenado por la muerte a puñaladas de un turista de Utah de 22 años en una estación del metro en 1990. Salió libre en el 2015 e interpuso una demanda. Alegó que los policías que lo detuvieron necesitaban cerrar el caso rápido y lo obligaron a realizar confesiones falsas. Va a recibir $18 millones como indemnización. Y un nuevo problema están enfrentando los hospitales del país. No solo es el incremento descontrolado de pacientes con enfermedades respiratorias, sino que cada vez se nota más la falta de personal médico. Ángela González, desde la Gran Manzana, con más detalles. Un nuevo agravante se suma a la crisis por el aumento de casos de los virus respiratorios influenza, COVID y sincitial, conocidos como la tripledemia. Se trata de la falta de personal en los hospitales. Él dice, si bien estos siguen siendo problemas que requieren la atención y el enfoque de los funcionarios de salud pública, los hospitales y los proveedores de atención médica, esto palidece comparado con el problema más grande que es la dotación de personal.
Desde el inicio de la pandemia hace 3 años, los hospitales en Nueva York se han visto amenazados por la falta de personal. La Alianza de Salud Iroquois destacó que un 88% de los proveedores de su red informaron que operan con un margen negativo o mínimo. La crisis se traduce en más tiempo de espera para los pacientes. Son 3 gripes en una sola y yo, de mi parte, yo estoy bien asustada porque tengo 3 muchachos en mi casa que tengo que cuidar mucho de ellos. Y ya mis 2 niñas se han enfermado con esta gripe. Entonces he tenido mucho cuidado en casa y no he podido dejar de trabajar, pero he hablado con mis jefes para poder venir a trabajar. Entonces mi hija fue hospitalizada. Los legisladores quieren crear un programa de desarrollo de la fuerza laboral destinado a impulsar la contratación de personal de atención médica y le han pedido a la gobernadora Kathy Hochul, quien ya había incluido bonos para trabajadores de la salud, que además les aumente sus salarios. La falta de personal se ha atribuido a los mandatos de vacunación en contra del COVID-19, al agotamiento de los trabajadores de la salud y a la cantidad de renuncias que afectó casi todos los sectores de la economía. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y en muy buenas noticias, la administración Biden logró que la basquetbolista Brittney Griner fuera liberada de una cárcel rusa. Ha sido el mejor regalo adelantado de Navidad para la deportista y sus seres queridos porque podrían pasar juntos esa fecha. La liberación de Griner se logró mediante un intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos entregó a Rusia al traficante de armas Viktor Bout. Por cierto, el prisionero ruso que fue intercambiado por Brittney Griner ya se encuentra en casa. Viktor Bout, de 55 años de edad, arribó hoy a Moscú, donde al bajar del avión ya lo esperaban su madre y su esposa. El traficante de armas, conocido como el mercader de la muerte, cumplía desde el 2012 una condena de 25 años en Estados Unidos al resultar culpable de los cargos relacionados con sus actividades. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con Cierre de Edición. Continúa la búsqueda de los cuerpos de los mineros atrapados en una mina de Coahuila desde el pasado mes de agosto. Y el presidente de México declara estar listo para recibir al exmandatario del Perú. Regresamos. Han pasado más de 4 meses entre el desastre en una mina de Coahuila y falta mucho para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados. Efraín González llegó hasta la mina El Pinabete y habló con familiares de las víctimas. Esta enorme excavación representa el avance de poco más del 20% que reporta el gobierno de México hasta el momento, dentro del plan de recuperación de los cuerpos de 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón clandestina que colapsó desde el pasado mes de agosto en el municipio de Sabinas, Coahuila. Mediante un cauteloso uso de explosivos y un amplio despliegue de maquinaria, se tiene como propósito llegar hasta los 60 metros de profundidad, hasta donde descendían para ganarse la vida la decena de hombres que laboraba en la mina El Pinabete. Lo que mucho que pasó en este caso es de que quienes estaban excavando esta mina, nadie estaba enterado de ello. Era una mina irregular. El gobierno de México entregó indemnizaciones por 4.7 millones de pesos a las viudas de los mineros. Juanita Tijerina, hermana de Hugo, uno de los 10 trabajadores atrapados en El Pinabete, explica que muchas de estas familias quedaron fragmentadas por la tragedia, a pesar de haber recibido el millonario pago. He empezado a tener que llorarle a alguien y más que nada no tener a dónde ir y todo, y pues aquí seguimos con la angustia. Estas maniobras de rescate implican un costo de 600 millones de pesos y se realizan en forma simultánea a la recuperación de los cuerpos de pasta de conchos. El desastre minero ocurrido en esta misma zona en el 2006. Evidentemente que no queremos que se vuelva a repetir algo así, y todo se puede realizar si se hace de manera regular. Si se hace con las medidas preventivas. Está programado que sea hasta el próximo mes de abril cuando finalmente se logre rescatar los cuerpos de los 10 mineros que quedaron sepultados en esta mina clandestina llamada El Pinabete. Desde Sabinas, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. El presidente de México declaró hoy que ya iniciaron los trámites para dar asilo a su homólogo de Perú. Andrés Manuel López Obrador señaló que este miércoles Pedro Castillo le llamó antes de dirigirse a la embajada tras anunciar la disolución del Congreso, pero que fue detenido antes de llegar ahí. También defendió al exmandatario al decir que sus rivales no lo dejaron gobernar y agregó que lo lamenta mucho por el pueblo peruano. Los invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos más noticias en cuanto regresemos de una breve pausa. Son cientos de miles de fieles y llegan desde muy lejos. Son el ejército de la Guadalupana.
Entró a un casino con su hermano solo para pasar el rato y recuperar lo que habían perdido un día antes. Ambos terminaron saltando y gritando de alegría. Se acerca el Día de la Virgen Morena y desde muy lejos, llegando a la Ciudad de México, cientos de miles de peregrinos llenos de fe están ahí presentes. Nuestro corresponsal Víctor Blázquez pudo platicar con algunos de ellos. Este es el ejército guadalupano que se moviliza cada año. Toman todos los caminos que conducen a la basílica. Cecilia viste de la representación de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, con todo y guaraches. Procedente del estado de Oaxaca, entre correr y caminar, tardó 5 días en llegar hasta aquí. Porque cuando uno tiene la fe muy alto, muy grande, todo se puede y más que nada pedirle aquí en su casa a nuestra morenita que proteja a la familia. Con una fuerza inquebrantable, están otros más que llegan al cerro del Tepeyac hincados. Su penitencia es tan noble que ofrecen su dolor por alguien más, como cuenta Fidel. Vengo a pedirle a mi Virgencita de Guadalupe por un amiguito que sufrió un accidente y está postrado en la cama. Es mi amigo nada más, pero yo quiero mucho a la gente de mi pueblo. Ahora se contempla la llegada de casi 6 millones de personas, superando las visitas de años atrás, cada una con una petición o agradecimiento diferente a la también conocida madre de todos. Una hermosa mañana. Desde Guerrero llegó Pedro, cumpliendo con la misión de cargar esta imagen de unas 33 libras. Yo siento esa emoción pues, de venir a visitar y correr con la Virgen. Vengo a pedirle bienestar y salud, fortaleza y trabajo. Todos coinciden que el sufrimiento que se puede llegar a sentir se termina al ver la tilma guadalupana. Para cuidar al ejército de la Morenita del Tepeyac se han destinado poco menos de 1,500 oficiales de policía para resguardar la llegada y estancia en este recinto. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. El Papa Francisco no pudo evitar las lágrimas tras pedir la paz para Ucrania en una oración. El sumo pontífice tuvo que dejar de hablar al verse rebasado por la emoción. El público, al darse cuenta, rompió en aplausos. Al reponerse, el líder de la Iglesia Católica dijo ante la imagen de la Virgen María que le gustaría darle las gracias de parte del pueblo ucraniano. En Arizona, un joven recibió un gran regalo de Navidad muy adelantado. Ganó el premio más grande en la historia de Arizona. Rubén Pereira nos cuenta cómo lo hizo y qué piensa hacer con el dinero. Luis no puede ocultar la felicidad que le da haberse ganado más de $1 millón cuando llegó a este casino de Arizona con poco dinero, pensando que solo sería una noche de diversión con su hermano jugando al blackjack. Yo y mi hermano gritamos, brincamos, toda la mamá, algo feliz. Y le marqué a mi mamá que gané y no la creyó, gritó desde el teléfono. Sí. Apenas el pasado mes de octubre, Luis, quien trabaja en un restaurante de comida rápida, cumplió 21 años y acudió al casino tratando de recuperar los $450 que había perdido el día anterior. Estaba jugando de 15 o de 20 cada apostada o hasta de 10 porque no quería perder. Y no perdió, sino todo lo contrario. La hazaña de Luis sorprendió a los administradores del casino. Estamos muy emocionados por Luis. Él es el ganador más joven para un jackpot. Es el más grande en la historia de Arizona. Con el dinero que Luis se ganó en este casino, piensa comprarle una casa a sus padres y también invertir en algún negocio para seguir generando dinero. Él siempre piensa en su familia primero en vez de él. Yo sé que sí le va a ir muy bien con este dinero. Luis también cree que le irá bien y no descarta que vuelva a tener otro golpe de suerte en este lugar, aunque no piense arriesgar todo el dinero que ganó. Es un sueño que yo nunca pensaba que le iba a hacer. Yo tengo planes, pero planes cuando cumple 30 años, pero las hice en los 21 años. Pues a ver si puedo hacer cosas buenas por mi familia y mis amigos. En Chandler, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Felicidades, 1 millón. No se vayan, tenemos más información al regresar a cierre de edición. 2 trabajadores en el aeropuerto en problemas descargaban sus frustraciones con el equipaje de los pasajeros.
En Australia, 2 encargados de equipaje fueron despedidos luego que saliera a la luz un video donde se ve cómo maltratan las maletas. Las imágenes muestran a los empleados lanzando con fuerza y sin ningún cuidado a las valijas a la banda transportadora. Incluso uno de ellos levanta una maleta sobre su cabeza y la estrella en la cinta. El video fue captado en el aeropuerto de Melbourne. Fueron despedidos. Y el último avión Boeing 747 ya salió de la línea de ensamblaje en Washington, D.C. La famosa aeronave, que en el pasado fue la favorita para los viajes de los ricos, famosos y hasta de miembros de la realeza, ahora está en camino de convertirse en un avión de carga. La compañía Boeing fabricó más de 1.570 de estas aeronaves durante 53 años. Mil gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo, le damos las gracias. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt.